Saludos, amigas y amigos. Mi nombre es Miquel, soy el director técnico de MK Electrónica. Probablemente muchos de vosotros ya me conocéis de haberme visto en otros vídeos presentando otros productos o también impartiendo los cursos en colaboración con el Campus Tecnológico Virtual. En esta ocasión, en este vídeo, quiero hablaros de un nuevo equipo que vamos a comercializar y que se llama Microlab. Es una tarjeta, un pequeño laboratorio, como el que tenéis en la imagen, en el cual hemos incorporado una serie de periféricos, una serie de recursos de uso muy común que van a permitiros experimentar y programar y desarrollar aplicaciones basadas en las diferentes tarjetas controladoras que tenemos hoy en día en el mercado. Entonces es un equipo de bajo coste que admite múltiples tipos de esas tarjetas controladoras de las que os hablo y que a lo largo de este vídeo pues voy a tratar de mostraros. Espero que os sea de utilidad y vamos con ello. Bien, como os decía, es cierto que en el mercado existen una gran cantidad de tarjetas controladoras de diferentes precios, con diferentes prestaciones. Quizás la más conocida, la más popular, quizás incluso una de las primeras, fue la tarjeta controladora Arduino Uno, que seguramente todo el mundo ha oído hablar de ella, que incluye o incorpora un controlador ATmega 328. A partir de esta tarjeta aparecieron múltiples tarjetas compatibles, algunas son simples clones y otras pues son incluso tarjetas que, además de ser compatibles con Arduino Uno, incluso bajo mi punto de vista están mejoradas, como es el caso de esta tarjeta Arduino Uno. Una de las mejoras que yo le veo es el hecho de que el pulsador de reinicio lo tiene en un lateral, con lo cual en principio tú puedes insertar todos los shields que creas oportuno, que no vas a tener dificultad para accionar este pulsador cada vez que lo necesites. Otra ventaja que tiene bajo mi punto de vista la tarjeta compatible Arduino, esta tarjeta, es este pequeño conmutador. Es un pequeño conmutador que permite seleccionar si vamos a trabajar con 5 voltios o con tecnología de 3,3 voltios. Esta última tecnología es la que parece que a medio o corto plazo va a prevalecer. Y esta controladora, Arduino Uno, también incorpora un lector de tarjetas SD. A mí me parece bastante interesante porque esto va a permitir desarrollar aplicaciones en las cuales puedas manejar un gran volumen de datos. Bien, es una de tantas de las compatibles que existen en el mercado. Quizás podríamos hablar también del Arduino Mega. Ya esta incorpora un controlador 2560, un controlador bastante más potente, con bastante más memoria tanto para el programa como para los datos. También tiene la posibilidad de conectarle más periféricos a través de estos conectores y podríamos considerar que es la hermana mayor del Arduino Uno. Un poquito más avanzada todavía, nos encontramos con otra tarjeta Arduino, en este caso es la Arduino Due, que incorpora un microcontrolador ARM ya, un SAM32, de 32 bits, mucho más veloz, mucho más potente, con más capacidad tanto para la memoria de programa como para los datos. Podemos seguir hablando de tarjetas controladoras con esta otra, que es la Zero, que utiliza un controlador Cortex. O esta otra también, esta otra de un fabricante diferente que es Freescale, antiguo Motorola, y también incorpora un controlador Cortex, M0 creo que es. Y dentro de todas estas también podríamos hablar de una tarjeta controladora muy conocida, como es la Raspberry Pi. También incorpora un controlador muy potente, que trabaja a gran velocidad
y tienen pues, bueno, una gran capacidad de gestionar vídeo, ratón, teclado, tiene puertos USB, tiene puertos para conexión a Ethernet, incorpora también Bluetooth. En fin, es una tarjeta que, bueno, tampoco tengo que hablar mucho de ella porque también es una de las tarjetas más conocidas que hay en el mercado. De todas las tarjetas controladoras existentes, estas y otras muchas más, vosotros seguramente elegiréis la que mejor os venga, bien por precio, bien por prestaciones, bien por facilidad de uso o facilidad de programación. En fin, elegís la que mejor os convenga. Pero, sea cual sea, como os digo, la tarjeta que elijáis, todas ellas tienen algo en común. Todas ellas tienen un microcontrolador más o menos potente, con más o menos cantidad de memoria de programa, donde vais a poder almacenar vuestras aplicaciones. Sin embargo, en todas ellas tenéis siempre que hacer algo que es común, y es el hecho de tener que conectar periféricos, los periféricos con los cuales queréis experimentar o los periféricos con los cuales queréis probar vuestros programas o vuestros proyectos o aplicaciones. Entonces, todas las tarjetas controladoras, de una forma u otra, pues disponen de una serie de conectores en forma de, pues en este caso de tiras hembra. En el caso de la Raspberry Pi es un conector con una serie de pines macho donde enchufaremos las cosas a conectar. En fin, todas ellas tienen su propio sistema para interface de esos periféricos o de esos dispositivos que queréis controlar. El problema está muchas veces que el usuario pues, no tiene grandes conocimientos de hardware. Entonces, claro, nos enfrentamos al problema de que si conectamos periféricos de forma incorrecta en cualquiera de estas tarjetas controladoras, pues bien, o bien se rompe el periférico o bien se rompe la tarjeta controladora, que sería bastante más grave, y por supuesto tus proyectos y tus aplicaciones no funcionarían nunca. Y entonces el problema es ese, el problema es que para usar estas controladoras, además de tenerlas que programar, también hay que hacer hardware y hay que conectarle cosas. Y aquí es donde puede venir esa dificultad añadida. Y por experiencia os puedo decir que cuando una aplicación no funciona, pues muchas veces no sabremos de quién es la culpa, si es del programa que hemos metido en el controlador o si es del hardware, de los periféricos, de las conexiones que hemos hecho para gobernar esos periféricos. Bien, pues dicho esto, aquí es donde puede encajar nuestra tarjeta, nuestro laboratorio Microlab, porque va a ser él el encargado de aportar pues una serie de periféricos, de tal manera que con unos sencillos cables conductores, pues simplemente vamos a conectar las señales de los controladores, de una de estas tarjetas controladoras, los vamos a conectar directamente pues a los interruptores, a los LED, al teclado, a la pantalla LCD, etc. Estos periféricos dentro de este laboratorio ya están conectados entre sí, ya están debidamente alimentados, y lo único que hay que hacer es hacer el interface con sencillos cables entre el periférico y nuestra tarjeta controladora. Esta es la idea, como os digo, de nuestro laboratorio Microlab. ¿De qué consta este laboratorio? ¿De qué consta Microlab? Bueno, pues como os decía, él contiene los periféricos más obvios, más elementales, más básicos, para desarrollar cualquier aplicación. Pero estos periféricos están ya conectados entre sí, ya están debidamente alimentados, toda la circuitería auxiliar que precisen pues ya la tienen incorporada, de manera que lo único que tenemos que hacer es conectarlos con las patitas de entrada o salida de nuestro controlador. El entrenador Microlab ofrece un sistema de alimentación que permite trabajar con 5 voltios o con 3,3 voltios, 5 voltios por aquí, 3,3 por aquí, todo ello a partir de un alimentador externo de pared, o bien a partir de un sistema de baterías que nos suministre una tensión de 9 a unos 15 voltios más o menos. Es decir, que el entrenador incorpora su sistema de alimentación. También tenemos en el Microlab una serie de salidas digitales en general.
Estas salidas digitales están compuestas de 4 LEDs, de colorines. También está compuesta de un LED RGB, que permite generar toda la gama de colores. Un altavoz y tiene el interface para gobernar hasta 4 servomotores. Estas salidas digitales son los periféricos más económicos que uno se puede imaginar. Un LED es una cosa muy barata, pero la importancia que tiene no es el LED como tal. La importancia que tiene es que si tú, en tu controlador, eres capaz de hacer un programa que encienda o apague ese LED en el momento apropiado, bueno, pues lo mismo que enciendes un LED, podrías haber encendido un relé, o haber activado una electroválvula, o haber gobernado pues un motor. Es decir, nosotros tenemos aquí una serie de periféricos de salida muy sencillos, muy económicos, pero si sabes manejar estos, podrás manejar cualquier otro. En cuanto a entradas digitales, tenemos un total de 8 entradas digitales compuestas de 4 pulsadores y 4 interruptores. Según como pongáis el interruptor hacia arriba o hacia abajo, estaréis generando una señal lógica de nivel 1 o de nivel 0. Y según pulséis o no, estaréis generando otra señal lógica pulsante de nivel 1 o de nivel 0. Y vuelvo a comentar lo de antes. Los pulsadores o los interruptores son periféricos muy sencillos, muy económicos. Pero si tú en tu programa eres capaz de leer el estado lógico de este interruptor, de la misma manera, en la realidad, podrías leer el estado lógico de un sensor, de un final de carrera, de un detector de proximidad, de un detector de alarma, de cualquier otro dispositivo que, de la misma manera que lo hacen los interruptores y los pulsadores, generen niveles lógicos de un 1 o 0 para que tu controlador los pueda leer y pueda actuar en consecuencia. La mayor parte de los controladores de hoy en día también tienen entradas de señales analógicas, en lugar de digitales con niveles unos o ceros, señales que varían entre un mínimo y un máximo. Bien, pues nuestro Microlab dispone de una serie de periféricos o dispositivos también analógicos. Dos de ellos consisten simplemente en 2 potenciómetros que, según los giréis de un tope izquierdo a tope derecho, vais a generar una tensión analógica comprendida entre 0 y más V. También hay un sensor de luz visible, también tiene un sensor infrarrojo de reflexión. Fijaros, por ejemplo, este sensor infrarrojo de reflexión genera una tensión analógica en proporción o proporcional a la luz que se refleje sobre él, a la luz infrarroja. Pero, por ejemplo, si nosotros ponemos aquí encima de él, delante de él, un objeto oscuro, los objetos oscuros absorben mucha luz, por lo tanto reflejan muy poca. El sensor daría poca tensión. Si ponemos un objeto de color claro, los colores claros reflejan mucho mejor la luz, entonces el sensor recibiría más luz infrarroja y generaría más tensión analógica. Fijaros qué forma más sencilla y experimental de hacer un pequeño sistema detector de colores, por ejemplo. En fin, como sensor analógico también tenemos un sensor de efecto Hall. En función del campo magnético que incida sobre él, nos da una tensión analógica proporcional. Y también un sensor económico, pero con mucha utilidad, pues es el clásico sensor de temperatura. Este también nos da una tensión proporcional a la temperatura ambiente que tenga en su entorno. Así pues, nosotros, si somos capaces de leer estas magnitudes analógicas y procesarlas, pues de la misma manera también podremos actuar sobre otro tipo de sensores de los muchos que hay en el mercado. En el mercado hay sensores analógicos de todo tipo, sensores analógicos que te miden velocidad, que te miden presión, que te miden inclinación, en fin, hay un gran abanico de posibilidades. Pero bueno, la cuestión es saber leer las entradas o las señales analógicas de entrada por parte de nuestro controlador, y que nuestro controlador, en función del valor de esas tensiones analógicas, sea capaz de actuar en consecuencia. También periféricos de cierta relevancia
cómo no, la pantalla LCD, o bien un teclado. Las pantallas LCD pues, son capaces de visualizar todo tipo de mensajes, números, letras, textos, vamos, símbolos incluso, gráficos que tú diseñes. Es un buen periférico de salida. Y como periférico de entrada, pues el inevitable teclado. En este caso es un sencillo teclado de 16 teclas. Pero si tú comprendes y entiendes cómo gestionar un teclado, cómo se escanea, cómo se obtiene qué tecla se ha pulsado, cómo detectas cuando se ha soltado una tecla, en fin, si tú eres capaz de gestionar un teclado pequeñito como este, pues de la misma manera podrías ser capaz de gestionar teclados más grandes. Microlab también tiene dos dispositivos I2C. El I2C es un protocolo de comunicación que te sirve para comunicarte con muchos circuitos integrados de los que hay en el mercado. Nosotros simplemente hemos puesto dos dispositivos I2C. Como botón de muestra es más que suficiente. Si sabes manejar un dispositivo I2C, sabes manejar cualquier otro. En este caso, nosotros, en Microlab, hemos puesto un reloj calendario en tiempo real que te va a permitir hacer todo tipo de aplicaciones en las cuales necesites un control horario. Este reloj se alimenta además con una pila. En el caso de que falle la tensión general del sistema o apagues el sistema, la pila aporta la energía suficiente para que nuestro reloj calendario se mantenga en hora. Y también otro dispositivo de usted, aunque no lo veas, muy chiquitín, es el que tenemos aquí. Es un convertidor digital analógico. Quizás no se vea muy bien porque es muy pequeñito, pero lo cierto es que este es un dispositivo que hace justo lo contrario que la conversión analógica digital. Este recibe una información digital y a cambio genera una tensión proporcional a dicha información digital. Microlab también tiene un circuito amplificador de 4 canales capaces de suministrar hasta 1 amperio con 36 voltios. Hay 4, es decir, a partir de una señal digital que te da el controlador, este circuito amplifica esa señal tanto en tensión como en intensidad, de tal manera que tú puedes conectar, a este amplificador le podrías conectar pues relés, motores, bobinas, en fin, cargas cuyo consumo excede de las capacidades que los controladores suelen dar, que normalmente suele ser muy poco. Para que te hagas una idea, Arduino en sus patillas de salida te puede dar una corriente de 5 voltios a 40 miliamperios. Con eso, para encender un LED, o para encender un altavoz, o para activar un servo, o para activar o controlar la pantalla LCD, muy bien. Pero poco más. Si quisieras gobernar cargas o periféricos de mayor entidad, tendrías que coger las señales que ofrece el Arduino, amplificarlas y usarlas ya amplificadas, bien en corriente, bien en tensión o en ambas. Por último, Microlab, como no podía ser menos, incorpora una pequeña zona de montaje a base de una board, donde aquí tú vas a poder cablear pues, todas aquellas cosas que Microlab no puede tener. Aquí podrás incorporar pues, tus propios circuitos, tus propios sensores. Es una zona de montaje sin soldadura. Todo lo que tú coloques aquí luego lo puedes reutilizar. Y los montajes, pues bueno, como son sin soldadura, se pueden hacer de una forma rápida, hacer modificaciones, corregir, en fin. Esta es un poquito la descripción de nuestro equipo Microlab. Bueno, pues es el momento ahora de conectar una de las múltiples tarjetas controladoras posibles con nuestro laboratorio Microlab. Por ejemplo, vamos a usar la tarjeta controladora Arduino Uno, una de las más conocidas y de las más utilizadas. Y esta tarjeta, esta Arduino Uno, pues bueno, dispone de una serie de conectores de tipo hembra, aquí y aquí arriba, que transportan las señales de entrada o salida de nuestro controlador. El controlador es este. Y entonces, a través de estos conectores, tenemos acceso a esas líneas de entrada o salida. Esto por un lado. Por otro lado, la tarjeta Microlab, el laboratorio, dispone también de una hilera de patillas. En este caso son macho. Una hilera por aquí, otra hilera por acá. Pues simplemente es muy sencillo. Lo que hay que hacer es conectar, alinear los conectores hembra
del Arduino con las patillas o con los conectores macho de Microlab. Lo alineamos con cuidado, procurando que no se doble ninguna de las patillas. Así es como nos debe quedar el montaje. Y bueno, pues en este momento ya podemos empezar a trabajar. Ya tenemos Arduino 1. Aquí estaría el conector USB para interconectar el Arduino con el PC. También tenemos acceso al conector de alimentación de nuestra tarjeta Arduino 1. Aquí. Por si queremos alimentar todo el conjunto pues a través de un alimentador de pared o un sistema de baterías. Y lo que es más importante, aquí tenemos un conector, una serie de conectores que, como habéis visto antes, transportan las señales del Arduino. Estos conectores hembra transportan exactamente las mismas señales que tenía la tarjeta controladora. Bien, estos son los conectores, o gracias a estos conectores vamos a poder, con cables muy sencillos, vamos a poder realizar las conexiones entre las patitas de entrada o salida y cualquiera de los periféricos que tiene nuestro laboratorio. Es decir, con simples cables iremos conectando las diferentes señales del controlador con los periféricos que queremos gobernar. Y esta es un poco la idea de cómo se conecta una tarjeta controladora cualquiera con el Microlab. Os adelanto que Microlab está pensado para trabajar con cualquier tarjeta controladora. En este caso hemos puesto Arduino 1, pero podría trabajar con cualquier otra siempre que sean compatibles a nivel de patillas. En esta ocasión, en lugar de conectar la tarjeta Arduino 1, lo que hemos hecho ha sido insertar una de sus múltiples compatibles, que es como es la Arduino 1. Como ya os he comentado anteriormente, esta es una tarjeta que a mí, una tarjeta compatible, de las muchas que hay, es una que me gusta mucho, porque le veo que tiene una serie de ventajas. No es una simple copia, no es un simple clon de Arduino, le veo una serie de ventajas, como es el poder trabajar con dos tensiones de alimentación. Es una tarjeta que yo personalmente la he probado, y como os digo, funciona pero que muy bien, y es 100% compatible. Bueno, puede ocurriros, ya veis que, bueno, en primer lugar ya veis que la hemos insertado exactamente igual que lo hicimos anteriormente con nuestra tarjeta Arduino 1 original, y simplemente os quería decir que es posible que encontréis tarjetas controladoras, como es este caso, compatibles, en las que quizás algunas patitas, como pueden ser estas dos, pues que sobren, que no tengan conexión. Puede ocurrir. No es que esta tarjeta no sea compatible 100%, sino que es que estas dos señales seguramente están disponibles en otra distribución, en otro lugar. Bien, esto es bastante frecuente, pero como os digo, yo garantizo que esta tarjeta en concreto funciona de maravilla y es 100% compatible con Arduino 1. Bueno, pues nuestro laboratorio Microlab pues también permite trabajar con las compatibles. En el caso de utilizar tarjetas controladoras más grandes, como puede ser la Arduino Mega o podría ser también la DUE o cualquiera que sea compatible a nivel de pines con cualquiera de estas tarjetas, pues lo primero que nos encontramos es que el número de conectores que tienen es mayor, porque este tipo de tarjetas utilizan un controlador cuyo número de patillas de entrada o salida también es muy superior al de una Arduino 1.
Pero esto no es ningún inconveniente, ¿eh? Es decir, tenemos aquí una tarjeta controladora que a nivel de hardware lo que tiene es un mayor número de conectores porque también tiene un mayor número de entradas o salidas. Bueno, pues lo que tendríamos que hacer en nuestro microlab para trabajar con este tipo de tarjetas controladoras es simplemente añadir esos conectores, como tenemos en este caso, y lo demás no hay ningún problema, es decir, esa tarjeta Mega, Due o compatible se inserta exactamente igual que las anteriores, procurando alinear los conectores hembra de la Mega, del Arduino Mega, con los conectores macho de nuestra tarjeta microlab, los que ya tenía y los que hemos añadido. Y entonces, pues ya veis que hemos conectado una tarjeta controladora con mayores prestaciones, pero nuestro laboratorio microlab sigue siendo el mismo. Y ahora, pues eso sí, claro, disponemos de muchas más conexiones, de muchos más conectores, donde poder conectar pues un mayor número de periféricos mediante sencillos cables. Esto, repito, es válido para cualquier tarjeta controladora que sea compatible con Arduino Mega o con Arduino Due. Un caso un poco especial es el caso de la tarjeta de FreeScale FDR-MKL25, que es esta que tenemos aquí, la cual se dice que es pin compatible con Arduino. Es decir, tiene aquí una hilera de conectores hembra, en este lado, a la izquierda, y otra hilera de conectores hembra, a este lado, a la derecha, que es compatible a nivel de patillas con esta hilera de conectores hembra de nuestra tarjeta Arduino Uno original. La única diferencia es que esta tarjeta de FreeScale tiene un controlador que es totalmente diferente al de Arduino, no tiene nada que ver, se programa de otra manera, con otro lenguaje, hay otras herramientas, y es un controlador que también tiene un gran número de patillas de entradas o salidas. Entonces, el acceso a estas señales de entradas o salidas, si os fijáis bien, se hace porque o a través de este doble conector. Realmente esta hilera de conectores hembra es una hilera doble. Tiene, fijaros que una doble hilera de orificios, tanto a este lado como a este. Por lo tanto, podemos decir que la hilera de orificios externa, la que está más a la derecha en este caso, y la que está más a la izquierda en este caso, es una hilera de señales que son 100% compatibles con las del Arduino Uno original, pero además se añaden una hilera de conectores más internos, este de aquí y este de aquí. Esto no es ningún problema para trabajar o para poder utilizar esta tarjeta controladora o este tipo de tarjetas controladoras con nuestro laboratorio microlab. Para ello, simplemente lo que hemos hecho ha sido añadir más conectores hembra de pata larga, como estos que tenemos aquí. Y de la misma forma que antes, cuando trabajábamos o cuando insertábamos la Arduino Mega o la Due, poníamos aquí una serie de hileras de conectores. Al trabajar con la tarjeta FRDM de FreeScale, esa prolongación o ese añadido de conectores lo hacemos aquí. Si os fijáis bien, tenemos una doble hilera de conectores. Como os comentaba antes, la hilera que está más externa, en este caso hacia la izquierda, o esta otra por la derecha. Esta hilera de conectores son compatibles con el Arduino Uno original, pero hemos añadido esta hilera interna, aquí por la izquierda, o esta otra hilera, de forma que ahora tenemos acceso, o tenemos la posibilidad, mejor dicho, de conectar la tarjeta controladora de FreeScale
utilizando todas las señales, gracias a esta doble hilera, utilizando todas las señales que tiene este potente controlador, que es ni más ni menos que un Cortex. Por lo demás, la idea es exactamente la misma. Tenemos acceso a los puertos USB de la tarjeta controladora para interface con el PC, y a través, pues, de estos conectores, mediante los oportunos cablecillos, podremos usar todos los periféricos que incorpora Microlab, o también, pues bueno, toda la electrónica o todo el hardware que hayamos puesto en este módulo protoboard. Al principio de este vídeo habíamos también comentado que el laboratorio Microlab podía trabajar con otra tarjeta controladora muy conocida y muy utilizada, como es la Raspberry Pi. Efectivamente, para ello, en esta ocasión, Microlab dispone de un conector hembra, en este caso, de 2 por 20 conexiones. Es una hilera de 20, una doble hilera de 20 agujeritos, de 20 orificios hembra cada una. Esto por parte del Microlab, y por parte de la Raspberry Pi, pues tenemos un conector, en este caso macho, de 2 por 20 también, de 2 por 20 pines. De forma parecida como lo hacíamos con las otras controladoras, en esta ocasión la tarjeta Raspberry Pi se inserta utilizando este conector que os comentaba, exactamente igual que como hicimos anteriormente, y en esta ocasión, pues la tarjeta Microlab, a través de este conector hembra también, por la parte superior, nos da acceso a todas las señales de entrada o salida de Raspberry Pi para poder conectar con cualquiera de los periféricos que dispone Microlab, o cualquiera del hardware que tú puedas montar aquí. Y de esta forma Raspberry Pi es una tarjeta controladora que se puede utilizar también para controlar procesos y automatizar máquinas. En fin, no solamente vamos a usar Raspberry Pi para jugar o para generar imágenes o generar vídeo o audio, sino que Raspberry Pi puede utilizarse también para controlar todo tipo de periféricos de carácter digital o incluso también analógico. Aquí tenemos acceso. Esta es la Raspberry Pi 3. Aquí tenemos acceso a los 4 puertos USB, más el puerto Ethernet. Y aquí tenemos acceso al puerto HDMI para conectar con vídeo, con un monitor de vídeo. Tenemos el conector de acceso al audio. Y tenemos conector de acceso a la alimentación, a un puerto de alimentación. La Raspberry Pi, dada su naturaleza y dado que es un controlador muy potente que trabaja a mucha velocidad, pues conviene alimentarlo externamente a través de su propia alimentación. Pero bueno, así veis que tenemos en Microlab una plataforma que nos va a permitir trabajar con cualquier, o prácticamente con casi cualquier tipo de controlador. Casi seguro que te estabas preguntando si era posible que en Microlab pudieran convivir tanto Raspberry Pi como Arduino o Freescale o cualquier otra tarjeta controladora compatible a nivel de pines. Pues sí, efectivamente la respuesta es sí, pueden convivir, porque Raspberry Pi utiliza un conector y las plataformas basadas en Arduino, bien sea la Arduino Uno, la Arduino Uno compatible, la Mega, la Due, la Leonardo, la Zero, etcétera, cualquiera de las múltiples tarjetas Arduino que hay, utiliza, como os digo, pues otra hilera, otra bancada, otro grupo de pines diferentes. Entonces, efectivamente, simultáneamente pueden convivir ambas plataformas. Por aquí tendremos acceso a las señales de entrada o salida de Arduino,
o compatibles, y por aquí tendremos acceso a las señales de entrada o salida de Raspberry Pi. Y por supuesto, acceso al puerto USB para interface de Arduino con el PC, y por aquí acceso a los puertos USB, Ethernet, vídeo, etcétera, propios de Raspberry Pi. Ya veis entonces que efectivamente Microlab es una plataforma muy potente, muy flexible, que te va a permitir trabajar o desarrollar todo tipo de aplicaciones con prácticamente cualquier tipo de controlador. A modo de ejemplo, aquí tienes un sencillo programa que lo vamos a grabar en la tarjeta controladora Arduino y que consiste en hacer un pequeño juego de luces que los vas a ver iluminándose sobre nuestro laboratorio Microlab. El ejemplo es muy sencillo. Bueno, como suele ser habitual, pues se suele empezar haciendo una descripción de en qué consiste el ejemplo en cuestión, el programa en cuestión. También hemos descrito qué conexiones vamos a hacer entre nuestra controladora Arduino y los periféricos de Microlab. Por ejemplo, el LED blanco se va a conectar con la señal de 6, el verde con de 9, el ámbar con de 10 y el LED rojo se va a conectar con la señal de 11 del controlador. En este programa, en este ejemplo, estamos definiendo una serie de variables que representan a las conexiones, es decir, el blanco es la línea 6, el verde es la 9, el ámbar es la 10 y la roja o el rojo es la conexión número 11. También hemos definido una variable, que es una variable de temporización, que va a permitir acelerar el movimiento de este juego de luces que estamos haciendo. Modificando el valor de esta variable, podremos hacer que los LEDs, o el encendido de los LEDs, mejor dicho, se realice con mayor o menor frecuencia, a mayor o menor velocidad. Como suele ser clásico en los programas escritos en Arduino, lo primero que hacemos es una configuración con el setup. Aquí es donde decimos que blanco es salida. ¿Y quién es blanco? Pues blanco es la línea 6. Verde es salida. Verde es la patilla número 9. Ámbar también es salida y rojo también es salida, es decir, las patitas 10 y 11 también se configuran como salidas, porque son las que están conectadas a los 4 LEDs. Luego tendríamos lo que se conoce como el cuerpo principal del programa, contenido en la función loop. Y este es un ejemplo muy sencillo. La salida blanco, es decir, la salida 6, se pone a nivel 1, temporizamos, el LED blanco se apaga y se enciende el verde, temporizamos, se apaga el verde y se enciende el ámbar, temporizamos, se apaga el ámbar y se enciende el rojo, temporizamos, finalmente se apaga el rojo y el bucle, el loop, el principal, vuelve a repetirse y la secuencia se inicia de nuevo, encendiendo el blanco, luego el verde, luego el ámbar, luego el rojo y así sucesivamente. Bien, este es un pequeño ejemplo escrito en el lenguaje natural de Arduino y que luego vamos a ver funcionando sobre el laboratorio Microlab. Si no conoces el lenguaje natural de programación de Arduino, no te desanimes, porque resulta que Arduino es un sistema, es una plataforma tan sumamente popular que en Internet puedes encontrar una gran variedad de lenguajes que se conocen como lenguajes gráficos. Entonces, en lugar de tener que aprenderte las sentencias que has visto en el programa anterior, unas sentencias más o menos engorrosas o no, o más o menos fáciles, dispones también, como os digo, de lenguajes gráficos como es el MBlock, en el cual, mediante una serie de fichas, vas a confeccionar un programa que va a hacer exactamente lo mismo que el anterior.
Entonces lo que ocurre es que esta forma de programar es una forma como más intuitiva, como más amigable, más sencilla. Básicamente tenemos fichas para hacer lo que nos dé la gana, tenemos fichas para manejar bloques o variables, tenemos fichas de control, hay fichas con operadores aritméticos y operadores lógicos, hay fichas orientadas a generar o a jugar o a manejar las patitas de entrada o salidas del controlador, es decir, hay fichas para todo, ¿no? Entonces, estas fichas son las que vas a utilizar para confeccionar tus programas. Son fichas que tienen unas formas concretas y bueno, pues las vas a ir encajando unas con otras como si fuera una especie de puzzle. Entonces, bueno, reconoceremos que hay que reconocerlo, está claro, que esta forma de programar pues es más sencilla, es más intuitiva, sobre todo cuando se está empezando. Para la gente joven o gente que no tiene conocimientos previos, pues esta es una forma interesante de introducirnos a la programación sin gran esfuerzo y sin cogerle manía desde un principio, ¿no? Porque es muy fácil. Fíjate, empezamos nuestro programa de Arduino y entonces aquí tenemos como una especie de bucle, por siempre, es decir, todo lo que esté dentro de este bucle, dentro de esta ficha, se va a ejecutar eternamente. ¿Y qué es ello? Pues bueno, aquí ponemos una ficha que consiste en poner la patita número 6 a nivel alto. Esperamos 0,1 segundos, ponemos la patita número 6 a nivel bajo, pero inmediatamente después ponemos la patita número 9 a nivel alto. ¿Te va sonando esto? Es lo mismo que hicimos antes con el lenguaje natural. Temporizamos, desactivamos la 9 y activamos la 10. Temporizamos, desactivamos la 10 y activamos la 11, que es donde estaba el LED rojo. Temporizamos, apagamos ese LED rojo, desactivamos la 11 y volvemos otra vez a repetir. Esta forma de programar, pues hombre, como os decía, repito, es bastante más amena, sobre todo cuando se está empezando. De todas formas, cada una de estas fichas, cada una de estas, cada una de estas piezas de nuestro programa se traducen al lenguaje natural de Arduino. Fíjate que la traducción de esto, la tenemos aquí a la derecha, y es muy posible quizás que te suene, y veas la relación que hay entre esta ficha y esta función, esta ficha gráfica y esta función del lenguaje natural de Arduino. Además, lo bonito es que si tú cambias algo aquí, por ejemplo, en lugar de 0,1 vamos a poner 0,5, así, 0,5, inmediatamente la modificación que haces en el gráfico la ves reflejada en el lenguaje natural. El MBlock es un sistema de programación que a mí personalmente me gusta muchísimo, porque lo veo muy didáctico y sobre todo, insisto, para la gente que no sepa nada, programar así es mucho más sencillo que programar así. Esto es mucho más intuitivo, es mucho más didáctico ver un programa de esta forma que verlo de esta otra. Ahora bien, ya a título personal tendría que deciros que bajo mi punto de vista, empezar así está muy bien, pero hay que terminar acabando con el lenguaje natural del controlador, bien sea Arduino o bien sea cualquier otro. Por una sencilla razón, si aprendéis a utilizar el lenguaje natural de Arduino, pues en la red de redes, encontraréis infinidad de ejemplos, infinidad de librerías que no encontraréis utilizando este tipo de lenguajes. Este tipo de lenguajes, pues por lo menos de momento, pues hombre, no está tan extendido como podría estar o como lo está el lenguaje natural. Por lo demás, este programa gráfico que hemos hecho aquí es totalmente equivalente a este otro, que es lo que realmente vamos a subir, vamos a grabar sobre nuestra tarjeta controladora. Para hacer las conexiones entre las señales del controlador y los periféricos de Microlab, basta con usar unos sencillos cables en cuyos extremos tenemos unos conectores macho, como los que tienes en la imagen. Simplemente vamos a coger la línea D6 y según el ejemplo la vamos a conectar
con el LED blanco, la línea de 9 con el LED verde, la línea de entrada o salida de 10 con el LED ámbar y finalmente vamos a conectar la línea 11 de nuestro controlador con el LED rojo. Ya tenemos hechas las conexiones según el programa del ejemplo que os he presentado anteriormente. En este caso, la tarjeta controladora que hemos utilizado es la Arduino Uno, que ya os he dicho que es 100% compatible y que a mí me gusta especialmente. Y ahora, pues lo que vamos a hacer, suponiendo que ya la tarjeta está grabada con el programa de ejemplo que hemos hecho antes, lo que tenemos que hacer es alimentar a todo el conjunto para ver la secuencia de encendido que se produce en los LEDs del microlab. Bien, para alimentar tenemos dos alternativas. Por un lado, podemos utilizar la propia alimentación que podemos obtener a través del puerto USB de nuestro PC. Entonces cogeríamos un cable USB y lo conectaríamos pues, al conector de la tarjeta, el mismo que hemos empleado para grabar el programa. En este caso, otra solución que también podemos tener para alimentar es utilizar la alimentación propia de nuestro laboratorio a través de este conector. Puedes optar por la que más te interese. A mí personalmente me gusta utilizar la alimentación externa del microlab, porque si alimentamos todo a través del puerto, a través del conector USB, toda la carga eléctrica que tenga por aquí se la estamos aplicando, se la estamos cargando al propio ordenador, al propio puerto USB del ordenador. Yo pues casi prefiero alimentar desde aquí y de esta manera pues las alimentaciones quedan, digamos, un poco aisladas. Lo único que tengo que hacer es coger otro cable de conexiones y conectar los más 5 voltios. Y a partir de ahora cojo un alimentador cualquiera que nos dé una tensión comprendida pues entre de 12 a 9 voltios, de 9 a 12 voltios, lo conecto por aquí y conecto el microlab. Y ya vemos a los LEDs en ejecución. Es decir, hemos grabado la tarjeta controladora con el programa del ejemplo. En este caso hemos usado una Arduino Uno, una compatible. Y además hemos optado por alimentar todo desde el alimentador. Desde el entrenador, desde el laboratorio microlab. De esta manera alimentamos a todo el microlab, alimentamos también a la tarjeta de control, simplemente haciendo esta sencilla conexión. Y tenemos aquí un sistema que es totalmente autónomo respecto al PC, es decir, el PC simplemente se utilizó para grabar el programa. Una vez grabado, pues ya vemos que su ejecución es totalmente independiente. Y esto es todo lo que quería comentaros y lo que quería presentaros acerca de esta nueva plataforma de entrenamiento que se conoce como Microlab. Gracias, un saludo y hasta la vista.